Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la host de su podcast favorito. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y muy interesante, que es sobre la película de Intensamente 2. Obviamente tomaremos de referencia también la película 1, pero nos vamos a enfocar en ese tema. Y antes de continuar, quiero recordarles que pueden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, y también suscribirse al canal o calificar el podcast en sus plataformas favoritas. Y el día de hoy, pues obviamente verán que no hay como un video podcast, sino nada más audio podcast como tal, porque tuvimos problemas técnicos con el video, entonces logramos rescatar el audio. Una parte, pero pues seguiremos como de costumbre. No los dejo sin episodio para que no se pierda la bonita costumbre. Ya ahora sí, ¿por qué vamos a hablar de Intensamente 2, Luisa? Bueno, para empezar, porque ya la vi. Si me siguen en TikTok sabrán que ya hice la recomendación de salud mental de Intensamente 1. ¿Que por qué hice esa recomendación? Bueno, porque si lo vemos desde un punto de vista bonito o funcional, Intensamente 1 se convierte en una explicación de nuestras emociones, tanto para grandes como para chicos. Intensamente nos viene a enseñar que nuestras emociones primarias, por ponerlo entre comillas, son muy importantes mientras crecemos, haciéndonos entender el mundo desde su perspectiva o la perspectiva de esas emociones básicas para poder tomar decisiones. Pero ¿qué pasa con Intensamente 2? Si se dan cuenta, tuvimos que esperar bastante tiempo para ver que Riley ya había crecido. Y es muy curioso porque es un lapso del tiempo considerablemente bueno para poder entender que ya brincó de la niñez a la adolescencia. Y le van a pasar un montón de cosas que muchos de nosotros como adultos nos podemos identificar. Y es ahí donde aparecen las emociones nuevas: aburrimiento, ansiedad, envidia, vergüenza y pues otras, ¿no? Conforme vamos creciendo, dice la ciencia, van apareciendo o vamos reconociendo más emociones o más sentimientos, poniéndoles un nombre para poderlos identificar y poderlos llamar de alguna forma en el momento en el que se presenten. Pero ¿por qué es importante el hecho de reconocer nuestras emociones? Porque es importante lo que Riley nos está mostrando en sus emociones. Pues esta es una pregunta que tiene bastantes respuestas, pero vamos por partes. ¿Por qué tenemos que reconocer nuestras emociones? Como ya lo dijimos, para poderles dar un nombre y poderlas identificar y saber cómo tratarlas. Cuando identificamos nuestras emociones y les damos un título, pues obviamente tenemos o buscamos las herramientas de cómo aminorarlas. Si tenemos aburrimiento, buscamos formas de entretenernos y causarnos alegría. Si tenemos envidia, revisamos nuestra conciencia para saber por qué nos viene ese sentimiento. La vergüenza, pues reconocemos aquello que lo causa, eso que no nos gusta vivir o que nos hace sentir expuestos, y que con el paso del tiempo aprendemos pues evitar esos factores que nos despiertan la vergüenza. Pero ¿qué pasa con ansiedad? Ansiedad es una de las emociones más peculiares que tenemos todos los seres humanos, unos más en más medida que otros, pero al final de cuentas todos la tenemos, ya sea para tener prevención, para poder hacer planes a futuro o para poder tomar decisiones acorde a lo que nos pasó ya en el pasado y no queremos repetir.
Ansiedad en la película juega un papel muy importante porque nos muestra que cuando están pasando las cosas, ella ya tiene un plan o miles de planes para ciertas cosas. Y está bien, a lo mejor ansiedad es un aliento o un resultado de temor. Si se fijan en la película, temor habla mucho de ansiedad, la alaba mucho, como si fuera una aliada, sin despreciar a alegría, porque al final de cuentas también es parte de su equipo, pero reconoce mucho la habilidad de ansiedad de poder hacer planes y de poder contar las cosas y hacerlas con tiempo y forma. Pero cuando dejamos que ansiedad nos supere, supera el temor y se convierte en un escarmiento para nosotros. Ansiedad, conforme pasa la película, va sembrando pensamientos que hacen dudar a Riley, y esos pensamientos comienzan a crear una nueva personalidad, olvidando aquellos fragmentos o aquellas partes de Riley que eran muy de ella cuando era niña y sustituyéndolos por pensamientos no tan buenos y que le pueden llegar a causar un malestar conforme va creciendo o acercándose un momento importante para ella. Y es que esos pensamientos que va sembrando ansiedad no es de uno por día. Al principio sí, es uno y nada más. Pero conforme pasa la película, en ese transcurso de tiempo, comienza a sembrar tantos pensamientos que los pensamientos que le creaban seguridad o que tenían una base muy importante en la personalidad o en la esencia de Riley se van perdiendo, rompiendo el árbol de esencia que tiene Riley y creando uno nuevo que a lo mejor puede llegar a ser bastante incómodo o que en el futuro le puede llegar a crear muchos problemas de estabilidad emocional. En la película vemos cómo las emociones básicas, desagrado, temor, ira, tristeza y alegría, buscan regresar al cuartel. En nuestra vida general, pues son las emociones básicas que intentan regresar a nuestro día a día, hacer apariciones, pues porque es parte de su labor, ¿no? ¿Quién no recuerda que cuando estuvimos en la adolescencia, y lo hablo muy desde mi punto de vista, conforme fuimos creciendo, se empezó como a perder la alegría de algunas cosas que nos gustaban de niños? Los programas de televisión, los videojuegos, jugar en la calle, reunirnos con amigos. Las cosas que nos desagradaban se convirtieron algunos en envidia contra nuestras amistades. La ira se convirtió, pues ya no tanto, sí siguió viva la ira desde mi perspectiva, desde mi experiencia, pero pues también trataba de ocultarla con aburrimiento, tapando también la alegría y pues con miedo, pues obviamente siempre vivió, ¿no? Eran las emociones tan mixtas, pero que las primarias las olvidaba, dejando gobernar en mi adolescencia todas las demás, buscando formas de cómo expresar esas emociones. Y es ahí donde, desde mi experiencia, se los vuelvo a decir, entré en una etapa que se volvió muy famosa en televisión y que ya después se convirtió en un chiste. Y sí, era emo, pero era porque estaba bastante emocional. No sabía de qué forma reaccionar, no sabía de qué forma decir y hacer las cosas, y eso me causaba mucha incomodidad. Por lo tanto, no sabía de qué forma decirle a la gente, tengo estas emociones. Ni siquiera sabía que existían, siendo honesta. Y en ese tiempo, pues, no tenía el acceso al internet tan ampliamente como lo tengo ahora, y no tenía la capacidad de pensar, de buscar o de investigar, pues esas emociones, ¿no? Y era lo que más costaba y era de las cosas más difíciles uno cuando va creciendo. Y lo podemos ver en la película de Intensamente 2 que Riley no sabía qué le pasaba, no sabía qué pensamientos tener, no sabía qué emociones tener, no las reconocía del todo porque eran nuevas para ella. Eso sí, ansiedad siempre gobernaba sus emociones o sus planes como tal, haciéndola actuar de una forma un tanto extraña y que a veces pues parecía fuera de lugar. Pero pues seamos sinceros, no tenía mucha ciencia porque eran emociones que
todos tenemos contacto, pero que unas sí podemos identificarlas como el aburrimiento. El aburrimiento siempre ha estado, pero cuando somos adolescentes, pues se manifiesta aún más que en otras etapas de la vida. Pero, ¿qué sucede con ansiedad? ¿Por qué de repente le dio por gobernar la mente de Riley? Por el miedo a fracasar, por un temor arraigado que ni siquiera Riley tenía, pero que aprendió del exterior, que era la aceptación de los demás. Ansiedad buscaba que los otros aceptaran a Riley, que los otros vieran con buenos ojos todo lo que hacía Riley y que lo que estaba haciendo pues estaba bien. Que al principio no la juzgó, sí estaba bien, era una forma de protegerla. Eran planes que pues todos nosotros hacemos para poder prevenir o actuar de cierta manera y en el caso de en la película pues lo hacían para poder sentirse aceptados, aceptada en un grupo, ser parte de una comunidad, de algo que le gustaba y de algo que creía que le iba a dar felicidad. Pero cuando dejamos que una pequeña idea empiece a crecer y que empiece a gobernar todo, ya valió. En este caso, ansiedad tomó tanto el control de los pensamientos de Riley que la hizo actuar de una forma no correcta. La hizo tomar decisiones que no le iban a beneficiar o que después le iban a crear un arrepentimiento mayor en su vida. El hecho de haber entrado a la oficina de su maestra no estaba bien, y eso porque ansiedad quería saber, quería actuar, quería deshacer y hacer y todo para poder quedarse parte de un grupo, pero eso le ayudó. No lo sé, al final en la película no es como que lo muestren tal cual, pero fue actuar de una forma no correcta. Y el hecho de también actuar de esa forma con sus amigas, de despreciarlas, de decirles cosas, de negar cosas que había compartido con ellas, pues también es causar un dolor impresionante en los otros. Es volverse irresponsable. Riley, yo sé que es una niña, pero creo que fue lo bastante consciente de que le estaba haciendo daño a sus amistades y de que eso no le iba a traer absolutamente nada bueno en esta vida. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ansiedad lo hizo? Como ya les dije, dejó que gobernaran la consola de emociones y ansiedad sin pedir permiso ni nada, empezó a tomar mayor control de ella al punto de crearle un colapso a Riley. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en esa situación? Un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, que no son nada agradables ni física, ni mental, ni emocionalmente porque te encierran en tus propios pensamientos, te encierran en tu propia cabeza, creando un malestar tan incómodo que te llevan al punto del llanto. El llanto es la única forma de liberar todas esas emociones porque el cuerpo siente que es la única vía de escape antes de tener un colapso mayor. Quienes han vivido este tipo de episodios me entenderán porque se siente de una forma horrible y lo vemos en la película. Cuando Riley tiene un ataque de ansiedad por sobrepensar, por pensar tanto algo que siente que el corazón se le va a salir, todo el cuartel empieza a colapsar, el resto de las emociones no saben cómo actuar y la única que tiene una forma de accionar es alegría porque con la alegría, como ya les he dicho en mis otras redes sociales, puede ser también un sinónimo de tranquilidad. ¿Y qué hizo felicidad? ¿Qué hizo alegría? Darle tranquilidad a la mente de Riley. Riley también aplicó una técnica muy buena que nos recomiendan mucho nuestros psicólogos, o mi psicóloga me ha recomendado mucho y que gracias a eso me ha ayudado a sobrellevar muchas cosas. ¿Y qué técnica es, Luisa? Pues obviamente la respiración. El hecho de tomar pausas y ser consciente de nuestra respiración nos hace bloquear los pensamientos o hacerlos que fluyan un poco más y que nuestra ansiedad baje, dándonos tranquilidad, aminorando los síntomas físicos y también calmando nuestra mente. Riley nos enseñó esa técnica de forma inconsciente y también se le enseña a los niños.
creo que también a muchos de los papás que llevaron a sus hijos a ver esa película, pues les dio una forma o un ejemplo claro de qué pueden hacer cuando sus hijos tengan o pasen una situación así. Pero también estamos olvidando otro punto muy importante. Ya hablamos de Riley, ya hablamos de sus emociones, de cuando una emoción apodera su mente, pero ¿qué pasa con nuestros papás? Aunque no lo muestran mucho en la película, los papás de Riley también pasaron ya por eso, y las emociones que tienen en su mente, pues obviamente ya tenían su kit preparado para poder accionar. De una u otra forma, pues obviamente es el manejo de las emociones o las situaciones. Pero si se dan cuenta, los papás de Riley fueron lo bastante educados para poder manejar las emociones de Riley. Son papás educados y emocionalmente responsables también con su hija, tratando de darle su espacio, enseñándole de emociones, de responsabilidad afectiva y de respeto hacia sí misma para el manejo de sus emociones, de sus decisiones y responsabilidades. Esto, pues, obviamente lo aprendieron a su manera, a su modo. Quiero creer que los papás de Riley se capacitaron o fueron a terapia o preguntaron o leyeron o lo que sea, pero creo que fueron lo bastante responsables para poder apoyar a su hija en esta etapa en la que no se sabe qué emoción gobierna qué, ni qué está pasando, ni qué estamos haciendo. Pero ahora sí, volviendo a Riley y a las emociones. Fue muy curioso cómo es que ansiedad no pudo controlarse ni a sí misma al grado de crear un torbellino tan grande que creó un colapso de todo el cuartel. Un espacio tan importante donde todas las emociones vivían y que las emociones al ver que no podían controlar a ansiedad, pues obviamente lo que hicieron fueron protegerse, es decir, encerrarse. Cuando tienes un ataque de ansiedad, cuando tienes esos momentos de crecimiento que estás explorando tus emociones, pues eso pasa, ¿no? El resto de las emociones se protegen, crean una coraza, haciendo que pues el resto de ellas aparezcan de forma mínima y que conforme vamos creciendo tengamos que volver a redescubrirlas o tengamos que reeducarnos para saber cuáles son y por qué las sentimos. Cuando pasa el ataque de ansiedad, que alegría abraza a todos y les muestra que dándose un poco de alegría, un poco de tranquilidad, Riley va a estar bien y todo comienza a establecerse, es cuando comienza pues a crearse una nueva esencia de Riley, que si bien es una combinación de lo que hizo ansiedad con lo que ya tenían, al final de cuentas es eso, nuestra esencia como personas es una base de lo que fuimos de niños y nos enseñaron para también darle espacio a lo nuevo que viene con lo que estamos viviendo en nuestra adolescencia, en nuestra juventud y en nuestra adultez, que es un momento complicado porque no sabemos ni quiénes somos, ni qué estamos haciendo, ni hacia dónde queremos ir. Sí, lo es difícil, pero creo que como ya lo hemos hablado en otros episodios, conforme vas creciendo, esas dudas, esas preguntas siguen ahí, se siguen dando y no las podemos evitar. Aún en nuestros 20 seguimos preguntándonos quiénes somos y hacia dónde vamos o qué podemos hacer. Pero conforme vamos explorando, vamos aprendiendo, viviendo, vamos viendo qué elementos sí nos funcionan en nuestra personalidad y cuáles no. Y es importante darnos el espacio y darles también el espacio a los demás de explorar, de saber y de preguntar en su propia persona lo que les gusta y lo que no les gusta. Porque les ayuda a definir su nueva personalidad o las nuevas herramientas que tienen para poderse defender, para poder ser ellos mismos y pues obviamente pues para poder vivir la vida lo mejor posible. A Riley pues obviamente había cosas que de niña le gustaban y ya cuando fue adolescente ya no, como los videojuegos, algunas caricaturas. Pero créanme que cuando sea Riley, sea una adulta, va a volver a eso que de niña le gustaba. ¿Por qué? Porque va a recordar que eso le daba felicidad y eso le va a crear nostalgia, que es cuando va a empezar a aparecer esa viejita tan singular que vimos en la película y que también vimos en los memes,
que aparecía de vez en cuando contando cosas extrañas. La nostalgia también es parte de nuestras emociones y que conforme vamos creciendo le vamos dando un espacio en ese cuartel, en nuestra mente, pues para vivir y para que nos haga recordar que los buenos momentos los tuvimos y que podemos seguir teniéndolos. Ay, pero ¿en qué me ayudó intensamente dos a mí como adulta en terapia? Me ayudó mucho. Me ayudó a identificar cómo es que las emociones a veces se apoderan de mí. La vi justamente en un momento en la que estaba pasando unos días difíciles y en lo que la ansiedad se estaba apoderando de mí. Me dio una idea muy gráfica, a lo mejor para algunos un tanto infantil, de cómo se ve la ansiedad en mi cabeza, privándome de otras emociones y alentando a que apareciera un poco más la ansiedad, haciéndome tomar decisiones erradas. Y me hizo entender que es cierto, nuestras emociones siempre van a estar ahí. Cada una juega un papel importante en mi vida, sí, pero si dejo que una se apodere de todo mi ser, pues obviamente me va a llegar a crear un desequilibrio impresionante que no me va a ayudar en nada. A lo mejor en el momento creo que sí, pero si lo dejo avanzar, pues es un rotundo no. Cuando le damos su espacio y su momento a cada emoción, es un equilibrio impresionante, pero también cada una tiene su momento. Tiene su momento de ser, tiene su momento de estar, y no puede solamente aparecer una. A veces tenemos dos emociones juntas, tres emociones juntas, pero obviamente sabiéndolas reconocer, sabiéndoles dar su espacio, pues podemos lidiar con todas ellas, podemos fragmentarlas, separarlas y trabajar cada una de ellas o buscar algo en común, pues para poderlas tratar, ¿no? Y eso fue lo que me enseñó la película. Cuando ya Riley identificó la ansiedad, pudo atacarla. Cuando sabía que necesitaba sentirse alegre, tranquila para poder jugar, llamó a Alegría. Y Alegría quería que tomó su lugar en la consola, no apoderándose, sino que tomó el lugar que la el tiempo, el momento le estaba pidiendo y que pues obviamente era necesario para poder actuar. Y eso fue súper importante porque al final de cuentas nosotros llamamos a nuestras propias emociones. También, por ejemplo, aunque no lo crean, llamamos a la ira para poder accionar de ciertas formas o también para darnos la valentía de tomar decisiones. La ira no es mala, sino que pues nos enseña a que pues tenemos que tomar decisiones también. Y desagrado también tomó su lugar en algún momento. Lo vemos a lo mejor mucho en la situación de la presentación de Riley, pero pues también tiene mucho que ver en nuestro día a día, en que eso ya es una tarea que ustedes tienen de este podcast, identificar por qué desagrado está todavía existiendo hasta nuestra adultez, en qué nos ha ayudado a nosotros. En mi caso, pues es obviamente a tener el cuidado de no volver a repetir esos momentos en los que me hice sentir incómoda, porque no quiero sentir ese desagrado, esa incomodidad de volverlos a vivir. Temor también me ha ayudado mucho, pues a ser un poco más precavida en mi caminar, en mi día a día, en mis decisiones, en las opciones que tengo y demás. Obviamente he tomado de la mano de ansiedad porque me ayuda a hacer escenarios para prevenir ciertas cosas, pero que no los dejo gobernar porque si no me llevarían a un punto muy difícil de mi día a día. Y envidia, pues también me ha alentado. Al final de cuentas, creo que envidia me ha alentado, pero a tomar decisiones de actuar, de alcanzar mis sueños y de que pues me tengo que poner las pilas para poder hacer las cosas, ¿no? Sabes que es complicado tener envidia, sí, pero hay personas que se gobiernan tanto que le hacen daño a otros. No es malo tener envidia porque la podemos usar como impulso, pero si la dejamos que gobierne, se convierte en algo que nos hace daño. Y así, cada emoción tiene su espacio en mi cabeza, su espacio y su momento en mi día a día, y que no está mal. Me ayudan mucho a crecer, a ser y pues a tener mi propia esencia como persona y pues a sentirme mucho mejor conmigo. Pero bueno, en esta ocasión creo que hasta aquí voy a parar este episodio porque me puedo ir de largo hablando de Riley intensamente y todo lo que aprendí viendo la película.
no me queda más que decir que si ya la viste, la vuelvas a ver y que la veas desde otro enfoque. Y si no la has visto, ¿qué esperas? Por favor, verla en su momento, claro, pero vela para que puedas aprender un poco más, para que te des una idea de cómo es que nuestras emociones son, están y cuál es su función importante, pues en todo nuestro ser. Creo que es de las películas que más voy a recomendar y más me voy a animar a decir que la vean, porque sí o sí es necesario que la veamos para podernos entender a nosotros mismos y también crear empatía para entender a los demás. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. No me voy sin antes recordarte que me puedes seguir en todas mis redes sociales y que compartas tu episodio favorito para que pues esta comunidad siga creciendo y más gente se interese. Al final de cuentas, todos estamos aquí para crear un espacio seguro para poder ser una bonita comunidad y apoyarnos entre todos. Y pues no me voy sin antes darte un abracito de agradecimiento, corazoncitos de apreciación y mandarte muchas buenas vibras. Ya me contarás tú qué te pareció Intensamente 2 y así poder compartir en otras redes sociales, pues qué nos pareció. Nos vemos en un siguiente episodio. Cuídate mucho. Nos vemos luego. Bye.